escucha totalmente diferente. Qué bien. Sí, ya sí, mucho mejor. Qué Gracias bueno. al agua de panela, al eucalipto, al jengibre, al limón, a muchas cosas. Eso ayuda un resto. Sí, ese jengibre es bueno. Hasta la sopa de menudencias. Sí, eso le toca a uno hacerle a todo eso. Sí. Oh, eso está bien. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, ¿será que esperamos 2 minuticos a ver si llega alguien más? Yo creo, Sí. profe. Ay, sí, con eso voy y traigo agüita. Es que acabo de Sí. salir de una clase larguísima. Sí, y no, yo me imagino, y su merced con todo lo que habla y lo que cuenta, yo creo que se le hace amena la clase. Sí, decirle que es la única clase que hasta el momento de este trimestre me ha gustado. ¿En serio? Vea pues, qué Sí, buen comentario. Muchas gracias. sí, profe. No, no es Bueno, por cambiar, ¿no? Que no, no, sonará no, eso, pero no, no es eso. no, tranquila. Voy a ir a tomar entonces agüita y ya vuelvo, ¿listo? Vale, listo, Muchas profe. gracias, Sara. Vale, profe. Listo, Sara. Entonces ya volví. Vale, profe. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un estado financiero que pues también es muy importante. Se denomina el estado de resultados. Este estado de resultados es básicamente el que le muestra a una empresa si hubo utilidad o hubo pérdida. Eso es básicamente lo que hace. Y esa utilidad o esa pérdida es la que yo me llevo y la muestro dentro del estado de situación financiera o del balance general, que fue lo que vimos en la sesión pasada, ¿listo? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en ese tipo de estado financiero para, digamos que, analizarlo y poder hacer un ejercicio que nos dé como mayores luces frente a lo que representa este estado financiero, ¿ok? Entonces, digamos que el estado de resultados es también conocido, me prendo acá, es también conocido como el estado de ganancias y pérdidas, o así se le conocía antes de la implementación de las NIF. Se le decía el PIG o el estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Y digamos que este estado de resultados se caracteriza por ser un reporte de carácter financiero que toma como base un periodo determinado. Por lo general en Colombia, un periodo es un año, ¿sí? Se le llama el periodo fiscal o el periodo contable, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero eso no significa que yo no puedo de pronto generar un estado de resultados en un mes específico.
¿sí? Yo puedo pedirle al contador, decirle, bueno, necesito que me genere el estado de resultados con corte al mes pasado. Ah, bueno, él hará un cierre, saca el estado de resultados y se lo presenta al gerente. Eso por lo general se hace, es para que el gerente pueda tomar decisiones frente, qué sé yo, a algún préstamo que necesite o frente a algún tipo de negocio que vayan a hacer y necesite algo de respaldo, pues echar a mano de ese tipo de estado en un periodo diferente, ¿listo? Entonces, digamos que ese tipo de estado de resultados, mm, digamos que sirve para mostrar de manera detallada cuáles fueron los ingresos que tuvo una empresa, cuáles fueron los gastos y el momento en el que se producen y como consecuencia, pues digamos que el resultado que nos va a dar es si existe una utilidad o una pérdida para la empresa en ese periodo de tiempo que hemos seleccionado. Digamos que gracias a este análisis y tomándolo como base, pues se deben tomar las futuras decisiones del negocio, ¿ok? Entonces uno puede decir, ay, mm, por ejemplo, ¿qué puede pasar ahorita? Yo no sé si ya les había contado. Eh, un negocio que tiende a acabarse gracias a la pandemia son los centros comerciales, ¿sí? ¿Y por qué los centros comerciales? Porque a las buenas o a las malas, los almacenes tuvieron que aprender a vender online, ¿ok? Entonces ya dijeron, ah, no, pues ya la pandemia nos enseñó a vender online, pues yo qué voy a hacer pagando un arriendo si por este lado no tengo que pagar eso. Entonces me voy a economizar ese gasto, me voy a economizar pagar servicios, administración, todo ese tipo de arandelas que vienen atadas a un local comercial y más bien tengo sí una muy buena página web, tengo unos buenos servicios, le doy más atención a mis usuarios, a mis clientes y les voy a prestar un mejor servicio. Entonces, digamos que debido a ese tipo de cosas, esos estados financieros me permiten tomar ese tipo de decisiones, ¿ok? Desafortunadamente, y eso que te comento es cierto, es un tema que se ve venir. En Estados Unidos ya está pasando. Están derribando centros comerciales porque se están quedando completamente desocupados. Digamos que chévere porque uno va y se da una vueltica y vitrinea y se come un heladito y pues rico, ¿sí? Pero para el comerciante como tal no le parece tan chévere, porque muchas veces nosotros vamos y damos una vuelta pero no compramos nada. Y eso no es lo que él quiere. Entonces dirá, bueno, pero ¿qué hago yo pagando ese tipo de arriendos cuando con una buena página web me evito ese tipo de gasto? ¿Ok? Ahora, digamos que lo que nos brinda un estado de resultados, es decir, ¿qué es lo que realmente, en qué me beneficia un estado de resultados? Pues digamos que gracias al informe que genera el estado de resultados, podemos tener una visión panorámica acerca del comportamiento de la empresa y si ésta ha generado utilidades o si no las ha generado. Eh, lo que significa que, digamos, este tipo de informes o de estados financieros son muy útiles para todos los empresarios, ya que les ayuda a determinar, en primera instancia, las ventas de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos mostrando los ingresos que tuvo y los ingresos llegan vía ventas, ¿ok? Entonces voy a determinar y voy a poder decir, ay, mire, voy a tener que implementar una estrategia de ventas, voy a tener que aprender a proyectar las ventas para otro periodo y de esta manera empezar a crear políticas o estrategias que me lleven a potenciar esas ventas en esos periodos. En segunda instancia, no solamente me muestra las ventas de la empresa, sino la cantidad que vende, ¿ok? Me muestra también cómo es la administración de los gastos, en qué me estoy gastando la plata, por qué estoy pagando, por qué se me va tanto recurso en solo tema de gastos. ¿Será que vale la pena analizar bien esos gastos y mirar cómo los puedo reducir? Y lo otro es que gracias al conocimiento de esta información que nos brinda el estado de resultados, se puede saber con exactitud cuáles son las utilidades que deja la empresa. Es decir, ¿será que mi empresa es rentable o no? Y con base en este estado financiero lo puedo llegar a deducir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se compone el estado de Profe, resultados? perdón por interrumpirlo un momentico, qué pena. Dale, Es tranquila. que me acaba de escribir María que la disculpara, pero que no ha podido llegar a la casa.
Entonces, Ay, qué vaina. No, 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 dile que no se preocupe por eso, que lo estamos grabando y que ella lo puede ver con total tranquilidad mañana o el día que lo considere. listo, profe. Sí, está feo el tráfico, ¿cierto? Pues la verdad, no sé por qué Ah, en no, este tú. hoy me Sí, levanto claro. en aislamiento. Ok, ok, bien. Listo. Entonces, sí, porfa, si le puedes comentar que no se angustie por eso. Listo, sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, estábamos mirando cómo se compone el estado de resultados. Pues digamos que hay que tener claro que el estado, que este estado financiero tiene varios elementos que son agrupados de la siguiente manera. Por un lado, todo lo que son los ingresos. Por otro, todo lo que son los costos. Y por último, todo lo que son los gastos. ¿Ok? Digamos que utilizando estas tres categorías es como vamos a poder estructurar ese estado financiero. ¿Ok? O sea, hay que tener perfectamente claro qué son los ingresos, qué son los costos y qué son los gastos. ¿Ok? Eh, y aquí, digamos que las siguientes son las principales cuentas que conforman el estado de resultados. Entonces, en primera instancia, tenemos lo que son las ventas, ¿sí? Este es el primer dato que vamos a encontrar en un estado de resultados y que corresponde a todos los ingresos que tiene una empresa por las ventas que ha tenido en un periodo. ¿Ok? Luego viene el costo de ventas, ¿sí? Básicamente este costo de ventas hace referencia a qué cantidad tuvo que pagar la empresa por ese artículo que está vendiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros, perdón, si nosotros fabricamos zapatos, podemos decir, ah, bueno, nuestras ventas fueron de 100 millones de pesos. Ah, ok. Entonces, esos, primero, esas ventas, ¿a cuántos pares de zapatos hace referencia? Ah, no, eso hace referencia, qué sé yo, a 1000 pares de zapatos. Ah, bueno, entonces tenemos que, como ya sabemos cuánto nos entró, 100 millones de pesos por 1000 pares de zapatos que vendimos, entonces tenemos que averiguar o calcular cuánto nos costó como empresa producir esos 1000 pares de zapatos. Entonces, ese es un dato que va, tenemos primero las ventas, o sea, los ingresos, y le vamos a restar el costo de ventas. Y cuando yo hago esa operación, las ventas menos el costo de ventas me da la utilidad o margen bruto. ¿Y qué es esto? Esta utilidad o margen bruto, pues no es más que la diferencia entre las ventas y el costo de ventas. Es decir, bueno, lo que significa esa utilidad o margen bruto, eh, digamos que se convierte esa utilidad o margen bruto en un indicador de lo que está ganando la empresa, pero en términos brutos. ¿Por qué en términos brutos? Porque solamente le estamos restando el costo de ventas. Entonces ya tenemos, por un lado, dos componentes, los ingresos, que son las ventas, y los costos. Nos falta ahora los gastos, ¿ok? Entonces, después de esto, después de haber tenido ya como resultado de esta resta de las ventas o los ingresos menos el costo de ventas me da la utilidad o margen bruto, ahí ya entonces empiezo a restar lo que son los famosos gastos de operación. ¿Qué son esos gastos de operación? Dentro de este rubro, dentro de estos gastos de operación, se incluyen los gastos que se encuentran involucrados de forma directa con el funcionamiento de la empresa. ¿Qué gastos podrían estar ahí? Entonces, el servicio de internet, el agua, la luz, el arriendo, el pago del salario de los empleados, entre otros. ¿Ok? Eh, y básicamente, cuando yo ya tengo esta utilidad y le resto estos gastos, me da la utilidad sobre flujo. O este también lo puedes encontrar en algún libro como que no se llame utilidad sobre flujo, sino el famoso EBITDA. No sé, te lo voy a escribir acá para hacerme entender. Y este es un dato bien importante. Ese es un indicador que nos muestra básicamente qué tan estable está una empresa. ¿Ok? Entonces, este indicador, el EBITDA o la utilidad sobre flujo, es un indicador de carácter financiero que se encarga de medir la utilidad o las ganancias que genera una empresa sin tener en cuenta ni los impuestos, ni los gastos financieros, ni cualquier otro tipo de gasto contable que no implica una salida de dinero real de la empresa, como por ejemplo las depreciaciones o las amortizaciones. Entonces,
repasando. Tengo unos ingresos, fruto de unas ventas que hice, y le resto el costo de ventas y eso me da la utilidad o margen bruto. A esta utilidad o margen bruto le resto los gastos de operación y eso me da como resultado la utilidad sobre flujo o el famoso EBITDA. ¿Listo? Luego viene, ya teniendo esa utilidad sobre flujo, entonces tengo que contemplar todo lo que tiene que ver con las amortizaciones y depreciaciones. ¿Qué es esto de amortizaciones y depreciaciones? Básicamente estos son los importes que se aplican de manera anual con el fin de bajar el costo contable que tienen los bienes tangibles con los que la empresa realiza sus operaciones, es decir, los activos fijos. Entonces, ¿qué es una depreciación básicamente? Es el desgaste que sufre, por ejemplo, la maquinaria con la que estamos fabricando los zapatos, las herramientas con las que estamos cortando el cuero de los zapatos, eh, todo ese tipo de maquinaria o de herramientas que utilizamos para desarrollar nuestro objeto social, que es fabricación de zapatos. Eso incluye, digamos que eso sufre un desgaste y ese desgaste es lo que llamamos depreciaciones, ¿ok? Entonces, básicamente es medir qué tanto se me ha desgastado esos activos fijos y lo voy contabilizando como una depreciación. Entonces, a esa famosa utilidad sobre el flujo que teníamos aquí atrás, esta utilidad sobre flujo, le vamos a restar las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Listo? ¿Y eso qué me da? Me va a dar la famosa utilidad de la operación. ¿Y qué es la utilidad de la operación? Pues restar a la utilidad sobre el flujo o el EBITDA que teníamos en la parte, en el slide anterior, le resto las amortizaciones y depreciaciones y me da la utilidad de la operación. ¿Ok? Y esto básicamente lo que me indica es la pérdida o la ganancia de la empresa en función de sus actividades productivas. Eso es lo que significa esta utilidad de la operación. ¿Listo? A esta utilidad de la operación yo debo restarle ahora sí los gastos y productos financieros. Y aquí, pues básicamente lo que se hace es que se relacionan todos los gastos e ingresos que tiene eh, la compañía, pero estos no se encuentran directamente relacionados con la operación de la empresa. En la mayoría de los casos, estos gastos y productos financieros hacen referencia a los montos que se relacionan con los bancos, como por ejemplo los pagos de los intereses. Entonces tenemos un préstamo, pero aparte de pagar la cuota del préstamo como tal, en esa cuota yo tengo que determinar cuánto se me va en intereses y cuánto se me va a capital. Y esos intereses son gastos y productos financieros. ¿Ok? Entonces ya a esta utilidad de la operación le resto estos gastos y productos financieros y me da la famosa utilidad antes de impuestos. Y esta utilidad antes de impuesto, pues digamos que hace referencia a cuál es la ganancia o la pérdida que tiene la empresa luego de cumplir sus compromisos financieros y operacionales. Y una vez ya he calculado esta utilidad sobre la utilidad antes de impuesto, calculo el impuesto. ¿Ok? ¿Y qué son los impuestos? Todas aquellas contribuciones que hace la empresa al gobierno sobre las utilidades que ha generado. ¿Ok? Y ya tengo esa utilidad antes de impuesto y le resto los impuestos, eso me da la famosa utilidad neta o pérdida. ¿Ok? Y esto básicamente significa que es el resultado que arroja la pérdida o la ganancia final que obtuvo la empresa luego de haber cumplido con sus gastos financieros, operativos e impuestos. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro el tema? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar con otro temita. Digamos que cuáles son las consideraciones para poder elaborar ese estado de resultados. Entonces, digamos que aquí es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones en el momento de entrar a elaborar este estado de resultados, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es realizar el estado de resultados de forma mensual, trimestral y anual, esto con el fin de tener un seguimiento más exacto. ¿Por qué es bueno, por qué es buena práctica hacer esto? Porque si las ventas no están bien en un mes, o en 2 meses, pues yo no, si lo hago de forma anual, me voy a dar cuenta de eso hasta el final de año, ¿sí? Cuando yo debía haber tomado acciones, yo como gerente debo tomar acciones en el momento en que está ocurriendo el tema. No me sirve de nada que a final de año el contador me diga, ay,
la empresa quebró porque es que como tuvimos tantas pérdidas en enero, en febrero y en marzo y usted no hizo nada, pues la empresa quebró. Ya ahorita no podemos seguir desarrollando el objeto social. No. Por eso es importante que ustedes que van a ser gerentes le pidan con mucha frecuencia al contador ese tipo de estado de resultados con corte, ojalá mensual, para que ustedes vayan viendo qué pasó en el mes anterior. Ah, mire, las ventas crecieron, pero nuestra materia prima se subió de precio, entonces los costos de venta se subieron y por ende la utilidad no fue la esperada. Miércoles, y entonces ahí pues digamos que como gerentes ustedes van a tener que tomar una decisión en el sentido de busquemos otro proveedor, un proveedor que no sea en el extranjero, un proveedor que de pronto ya esté en Colombia y que eh, la materia prima nos salga más económico, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso solamente lo van a poder hacer en el momento en que lo detecten y, y eso se hace básicamente cuando uno como gerente le pide al contador que le genere ese tipo de informes de manera mensual. ¿Ok? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es informar de manera precisa cada categoría de gastos, ya sean financieros, operativos o administrativos. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque como empresario yo voy a necesitar saber en qué se me está yendo la plata, en qué estoy gastando de más. ¿Sí? Y en la medida en que yo sepa en qué estoy gastando de más, pues voy a crear estrategias que me impidan seguir gastando de esa manera. ¿Ok? Y en tercer lugar, eh, hay que tener precaución de contar con información confiable y real. Esto se puede hacer utilizando una herramienta tecnológica que nos facilite integrar la información de las diferentes áreas. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante. Digamos que en la medida en que ustedes como gerentes que van a ser, confíen en la información que tiene el sistema de información o en la información que le está presentando el contador, pues usted va a poder tomar unas decisiones más como con más confianza, ¿sí? Si duda de la información, pues usted como que va a decir, pucha, ¿será que sí me endeudo? ¿Será que sí saco este préstamo? ¿Será que sí hago la alianza con esa otra empresa? ¿Por qué? Porque desconfía de la información. ¿Ok? Entonces habrá que desarrollar una serie de pruebas para que su confianza frente a ese tipo de estado de resultados vaya cada vez creciendo. ¿Cuáles son los objetivos del estado de resultados? Digamos que los objetivos, pues básicamente, el estado de resultados se caracteriza por tener objetivos muy puntuales en el momento que presenta la situación financiera de una empresa. Su principal objetivo es el de medir el desempeño a nivel operativo que presenta una empresa en un periodo determinado. Y esto lo hace al relacionar los ingresos generados con los gastos que incurrieron para lograr el objetivo. Entonces, básicamente acá digamos que la información obtenida es de gran utilidad, sobre todo en el momento que se analiza junto con otros estados financieros de carácter básico, como son el estado de flujo de efectivo y el balance general. ¿Ok? Ahí básicamente es cuando le vamos a sacar el máximo provecho a este estado de resultados. ¿Cuáles son los beneficios de generar un estado financiero? Entonces, digamos que el primer beneficio es evaluar. ¿Y qué, digamos, por qué evaluar? Digamos que hay que hacer la evaluación de manera precisa acerca de la rentabilidad que tiene la empresa, la capacidad que tiene para producir utilidades. También es importante conocer la manera en que podemos, en la que podemos optimizar los recursos con el fin de maximizar esas utilidades. En segunda instancia, medir, y habrá que medir el desempeño de la empresa, lo que quiere decir qué se invierte por cada peso que se gana. En tercer lugar, ganar un mejor conocimiento para determinar de una mejor manera la repartición de los dividendos, ya que estos dependen de las utilidades que se generan durante el periodo que se evalúa. En cuarto lugar, habrá que estimar los flujos de efectivo al poder hacer la proyección de las ventas de una manera más precisa, utilizando y teniendo como base el estado de resultados. Y en quinto lugar, habrá que identificar la parte del proceso en la que se consumen más recursos económicos, es decir, en donde estoy gastando más dinero, y esto lo vamos a identificar analizando los márgenes en cada categoría. Haciendo esto, tendremos una perspectiva de la eficiencia que tiene la empresa. ¿Ok? Y aquí digamos que hay que tener en cuenta que el estado de resultados es un informe de gran importancia para una empresa. ¿Por qué? Porque es el elemento de apoyo
para la gestión, porque gracias a ese estado de resultados es que se obtiene la información de valor para tomar decisiones pertinentes y planear todo de una manera mucho más estratégica. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, son más las ganancias que vamos a obtener en la medida en que aprendamos a desarrollar ese estado de resultados. Entonces, aquí, digamos que muy bonita la teoría, muy chévere todo lo que hemos hablado, pero esto habrá que aterrizarlo. Y la forma de aterrizarlo es haciendo un ejercicio. Entonces, digamos que en este tipo de ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Básicamente, tenemos aquí la sociedad UBI presenta durante el año 2019 la siguiente información para la presentación del estado de resultados clasificado. Antes de seguir, te comento, este es un estado de resultados muy sofisticado, muy grande, con muchas arandelas. Si te das cuenta, el estado de resultados que tienen que desarrollar en la actividad no es así. Este está sobredimensionado, pero es porque quiero contemplar muchos aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realizar un estado de resultados, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos da en primera instancia cuál es la información sobre el movimiento de unidades en el periodo y nos muestra la siguiente información. Nos dice, bueno, mire, usted produce dos productos, el producto A y el producto B. Del producto A tiene un inventario inicial de 1.200 unidades y del producto B tiene un inventario inicial de 4.500 unidades. ¿Listo? Del producto A usted compró 8.900 unidades y del producto B usted compró 16.000 unidades. De esas unidades que compró, tanto del producto A como del producto B, usted devolvió 700 unidades de las que compró del producto A y devolvió 100 unidades del producto B de este monto que compró. ¿Listo? Eh, Del producto A, usted vendió 8.000 unidades y del producto B vendió 14.600 unidades. Unidades que le devolvieron en esas ventas porque así como uno devuelve productos que están de mala calidad, pues cuando uno vende también está expuesto a que le devuelvan productos. Entonces aquí nos dice que tenemos unas unidades devueltas en ventas, 120 unidades que nos devolvieron del producto A y del producto B, ninguna. ¿Cuál es el costo de producir el producto A? 12.500 pesos cada unidad. Y del producto B solamente me cuesta 2.400 pesos producir una unidad de este producto B. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Nos dice, el movimiento de unidades en el periodo presentó las siguientes condiciones. La organización utiliza el sistema de inventario periódico para la evaluación de sus inventarios. Esa es una condición. Nos dice también que las unidades en inventario, las unidades eh, que se compraron y las unidades devueltas cuentan con el mismo costo. Y en tercer lugar, el precio de venta del producto A es calculado con una utilidad del 20% sobre el costo y el precio de venta del producto B se calcula con una utilidad del 25% sobre el mismo precio de venta. O sea, son dos mecanismos diferentes para poder calcular la utilidad. ¿Listo? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice, bueno, a nivel de gastos operacionales tiene los siguientes gastos. Tiene gastos de personal, 12 millones. Gastos por servicios generales, 2.100.000 pesos. Gastos por honorarios, 1.400.000. Gastos por fletes en ventas, 670.000. Gastos por provisiones, 710.000. Gastos por depreciación y amortización, 1.260.000. Y otros gastos por 130.000 pesos. Total, todo esto me suma 18.270.000 pesos. Estos son mis gastos operacionales. ¿Ok? Ahora, los gastos operacionales de administración representan el 60% de los mismos y la proporción restante corresponde a los gastos operacionales de ventas. O sea, de estos 18.270.000, el 60% me representa gastos de administración y el 40% de estos 18.270.000 me representa los gastos operacionales de ventas. ¿Listo? Ahora, frente al tema de ingresos y gastos no operacionales, tenemos la siguiente información. Tenemos unas ganancias en venta de activos fijos por 4 millones de pesos, unos ingresos por intereses por 760.000,
otros ingresos no operacionales por 310.000 pesos, una pérdida en venta de inversiones por 540.000 pesos, unos gastos financieros de 986.000 y otros gastos no operacionales de 120.000 pesos, y eso me da un total mm, de este rubro por 6.716.000 pesos. O sea, todo lo que fue los ingresos y los gastos no operacionales me suman 6.716.000 pesos. Ahora, mm, el cuarto punto del ejercicio nos habla acerca de la conciliación fiscal. Y en esa conciliación fiscal nos dice lo siguiente. Nos dice que el 40% de los ingresos no operacionales se consideran ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. ¿Ok? O sea, ¿qué significa esto que no se consideran ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional? Que no voy a tener que pagar impuesto por ese 40% de ingresos no operacionales. ¿Ok? El siguiente punto nos dice que el 80% de los gastos financieros son considerados gastos no deducibles para efecto del impuesto de renta. O sea que el 80% de los gastos financieros yo no los voy a poder descontar, no voy a poderlos restar, y eso qué va a hacer que yo tenga que pagar más impuesto. Otro aspecto es que la organización contaba el año anterior con un patrimonio líquido por un valor de 960 millones de pesos, sobre la cual aplica una tasa de renta presuntiva del 3%. ¿Qué es esto de la renta presuntiva? La renta presuntiva se utiliza en temas tributarios cuando, por ejemplo, imagínate que tú eres la dueña de una empresa y esa empresa este año, bueno, el año pasado, eh, tuvo apenas ventas por, vamos a ponerle, por 50 millones de pesos. Pero tus ventas en un periodo normal son más o menos de 700 millones de pesos. Pero en el 2020 solamente fueron de 50 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, cuando tus ingresos se disminuyen de esa manera tan abrupta, el gobierno dice, no, 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 me da mucha pena contigo, ay, perdona, es que tengo aquí lo de la... eh, cuando el gobierno detecta que tus ingresos disminuyeron, te dice, uy, Sara, me da mucha pena contigo, pero yo no voy a cobrarte impuestos sobre 50 millones de pesos cuando yo sé que tus ingresos normalmente son de 700 millones. Entonces, cuando eso pasa, el gobierno lo que dice es, ok, como debido a su incapacidad de poner a producir su patrimonio, usted no generó los ingresos que necesitaba, los ingresos que se requería en un periodo normal, pues usted me va a tener que pagar un impuesto, no sobre los 50 millones de pesos que vendió en el año 2020, sino sobre una renta presuntiva. Y esa renta presuntiva, digamos que a hoy ya está como en el 1%, pero digamos que por allá en el 2019 era el 3% sobre el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Y aquí nos dice, la organización contaba el año anterior con un patrimonio líquido por un valor de 960 millones de pesos. Entonces, sobre estos 960 millones se va a aplicar el 3%. ¿Por qué? Porque Sara no fue capaz de poner a producir todo su patrimonio a, no lo puso a producir o no lo puso a trabajar el 100%, y por eso sus ingresos disminuyeron. Entonces el Estado es como una forma de decir, mire, no me interesa el que a usted le haya ido mal o el que la situación haya estado difícil, usted me tiene que seguir pagando impuestos de la manera en que lo venía haciendo, independientemente de la situación como esté. Si no los logra tener, pues calcúleme esa renta presuntiva del 3% sobre su patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Entonces es una manera eh, fuerte que tiene el Estado para hacer que las empresas sigan pagando los montos de impuestos que venían pagando con anterioridad. Y lo último es la tasa impositiva aplicable a la organización, es del 33% de la renta líquida. Entonces, todos esos son daticos que vamos a necesitar para el buen desarrollo del ejercicio. Entonces, digamos que aquí ya entramos a resolver este ejercicio. Y digamos que para la construcción del estado de resultados es necesario realizar el cálculo
de los diferentes elementos que componen ese estado de resultados. Entonces, empecemos con, ¿cuál es el primer componente del estado de resultados? Entonces, el primer componente, obviamente, pues es los ingresos, ¿ok? Aquí nos dice, el primer elemento que compone este estado financiero, este estado de resultados, son los ingresos. Y para ello, es necesario realizar el cálculo de los precios del producto A y del producto B según la información que nos suministraron. ¿Y qué nos decían ahí en el ejercicio? Nos decían, pilas porque el tema de las ventas está organizado de la siguiente manera. Eh, Nos dice que el precio de venta del producto A es calculado con una utilidad del 20% sobre el costo. Y el precio de venta del producto B se calcula con una utilidad del 25% sobre el mismo precio de venta. O sea, son dos maneras diferentes de calcular el costo del producto A y del producto B. Entonces, cómo lo debemos hacer? Entonces, para eso utilizamos lo siguiente. Para el producto A se tiene que, la fórmula para calcular el precio es precio es igual a costo más utilidad. ¿Ok? La utilidad ya nos dice, el ejercicio nos decía que el producto A tiene una utilidad del 20% sobre el costo. Entonces, reemplazando, entonces aquí pasamos la utilidad al, al otro lado de la igualdad. Entonces, tenemos que utilidad es igual al, a la utilidad que es el 20% por el costo. ¿Listo? Entonces, reemplazando, precio es igual a costo más el 20% por el costo. Y precio es igual. Como ya teníamos que el costo era de 12.500 pesos, la unidad de producto A, que eso era lo que nos decía el ejercicio, que cada producto A vale 12.500 pesos y le vamos a calcular el 20% de la utilidad, me da, perdón, 12.500 más el 20% de 12.500. Entonces, resolvemos primero esta parte. El 20% de 12.500 es 2.500 pesos, más 12.500 me da 15.000 pesos. Este es el precio de venta al cual yo debo vender mis productos a. ¿Ok? ¿Esta parte fue clara, Sara? Sí, profe. Ok, perfecto. Pero el producto B tiene otro componente. Ese no es tan fácil de calcular. Entonces, digamos que aquí, en este punto, tenemos la misma fórmula, precio es igual a costo más utilidad, en donde la utilidad es igual al 25% del precio, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que reemplazar, entonces, precio es igual al costo más el 25% por el precio. ¿Y eso cómo lo hacemos? Entonces, precio es igual. El costo del producto B nos decía que era 2.400 pesos, más el 25% del precio. Entonces aquí es donde se empieza como a medio enredar el tema. Entonces lo que hacemos es, tenemos el precio y le debemos calcular el 25% del precio, ¿ok? Entonces lo pasamos, esta parte de la suma, lo debemos pasar al otro lado de la igualdad, como está positivo, pasa a negativo, entonces precio menos el 25% del precio es igual al costo que es 2.400 pesos. Y aquí, entonces tenemos que precio es igual a 1 menos el 25% equivale a 0,25. Entonces, eso me da que precio es igual. Me llevo este dato que tengo en el paréntesis, me lo llevo al otro lado de la igualdad. Como aquí está multiplicando, pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces, precio es igual a 2.400 pesos, que es lo que me cuesta producir el producto B, sobre 1 menos 0,25. Entonces, siempre que tengo un paréntesis, es lo primero que resuelvo en una operación matemática. Entonces, precio es igual a 2.400 sobre 1 menos 0,25 me da 0,75. Entonces lo divido, precio es igual a 2.400 sobre 0,75 me dice que el precio es igual a 3.200 pesos. ¿Ok? A esto es a lo que yo tengo que vender el producto B. A 3.200 para tener una utilidad del 25%. Y del producto A lo debo vender a 15.000 pesos para obtener una utilidad de 2.500 pesos. ¿Ok? ¿Sí fue Profe, claro? una pregunta. Dime. Cuando sacan, digamos, el costo de un producto que se está trabajando en una planta, ¿también se hace la misma operación o eso es solamente para sacar a la venta?
Pues aquí lo estamos haciendo para sacar a la venta. ¿Qué se hace por lo general en una empresa, eh, digamos, manufacturera o una empresa industrial? Se suman todos los costos en que se incurre para fabricar ese producto. ¿Qué pueden ser esos costos? La materia prima, ¿sí? O el material directo. Tenemos la mano de obra directa, es decir, los operarios que transforman esa materia prima. Entonces, de pronto en nuestra fábrica de calzado, tenemos que la materia prima es el cuero, ¿sí? La mano de obra directa son los operarios que transforman ese cuero en calzado y tenemos unos costos indirectos de fabricación, los famosos SIF. Esos SIF, digamos que ahí van inmersos el arriendo, van las depreciaciones, va, ¿qué más va ahí? Todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera. Todo eso va. Y esos tres componentes del costo me conforman, obviamente, el costo o sea, lo que me cuesta a mí como empresa producir cada par de zapatos. Entonces yo puedo, con esas cifras, yo puedo decir, mis costos fueron de 1 millón de pesos y produje, o bueno, o fabriqué 1000 pares de zapatos. Entonces eso quiere decir que esos 1000 pares de zapatos, cada par de zapatos lo debo vender como mínimo en 100.000 pesos para poder recuperar por lo menos lo que invertí en los costos. ¿Ok? Entonces cuando uno ya tiene calculado lo que le cuesta producir ese par de zapatos, hacemos lo que se hizo aquí en el cálculo del producto A. A ese costo, que es 12.500 pesos, le agrego lo que yo quiero ganarme por la venta de cada uno de esos productos. Entonces uno puede decir el 20%, el 30%, el 100%, ¿sí? Eso ya depende del producto, depende también de la competencia, porque no me sirve de nada tener un producto. Yo fabrico un producto igual que que mi competencia, pero yo lo vendo en 70.000 y él lo vende en 15.000. Entonces, pues no estoy haciendo nada. Yo también debo tener en cuenta los precios del mercado, ¿ok? Pero básicamente así es como se hacen las organizaciones. Ah, ok, profe. Listo. Bueno, entonces aquí ya tenemos el precio de venta tanto del producto A, que es de 15.000 pesos, como del producto B, que es de 3.200 pesos, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Nos dice, con esta información y el movimiento de las unidades de ambos productos, se puede proceder al cálculo de los ingresos operacionales y sus respectivas devoluciones en ventas de la siguiente manera. Entonces tenemos el producto A y el precio de venta de ese producto A es de 15.000 pesos. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Pues vendimos 8.000 unidades. ¿A cómo? A 15.000 pesos. Eso me da 120 millones. No sé si tienes por ahí una calculadora para que podamos corroborar estas cifras. No, profe, ¿No? Ok. pero ya busco una. No, deja, yo aquí en el computador tengo. Voy a... Ok. Listo. Entonces, aquí tenemos, nos dice que fueron 8.000 unidades vendidas por 15.000, nos da 120 millones de pesos. ¿Listo? O sea que está bien. Entonces las ventas fueron 8.000 unidades al precio de venta, 15.000, nos da 120 millones de pesos. Pero hay que recordar que dentro de las ventas que hicimos, nos devolvieron unas unidades, nos devolvieron 120 unidades. ¿A cómo nos las devuelven? Al mismo precio, a 15.000 pesos. Entonces, tomo esas 120 unidades por 15.000 y eso me da 1.800.000 pesos, que es este mismo valor que tenemos acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí lo que realmente vendimos, que fue las unidades vendidas menos las devoluciones en ventas. Esto del producto A. Y lo mismo tenemos que hacer con el producto B. El producto B, el precio de venta es 3.200. Y nos decía que tuvimos unas ventas de 14.600 unidades por esos 3.000, esas 14.600 unidades por, ¿cuánto es? 3.200. Me da 46.720.000. Y del producto B no tuvimos ninguna devolución en venta, es decir, que nuestras ventas netas fueron 46.720. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces nos dice, una vez calculados los ingresos operacionales, es decir, las ventas menos
las devoluciones en ventas, ahora procedemos al cálculo del costo de ventas. O sea, ¿cuánto nos cuesta producir el producto A y el producto B? El cual debe calcularse bajo el sistema de inventario periódico. Para este caso, ¿listo? Para esto se debe calcular el inventario final y a través del juego de inventarios calculamos el costo asociado a la generación de ingresos operacionales. Eso suena muy enredado, pero pues ya lo vamos a aclarar. Entonces, digamos que las unidades del inventario final de los productos comercializados se calculan como se indica a continuación. Entonces, tenemos acá el inventario inicial del producto A, teníamos 1.200 unidades y el producto B, 4.500 unidades. Luego, compramos 8.900 unidades del producto A y 16.000 del producto B. De esas nos hicimos unas devoluciones en compras de 700 unidades del producto A y 100 unidades del producto B. Tuvimos unas ventas del producto A de 8.000 unidades y del producto B 14.600 unidades. De esas ventas que hicimos, tuvimos unas devoluciones en ventas del producto A, 120 unidades y del producto B no tuvimos. Y el inventario final fue 1.520 unidades que nos quedaron del producto A y 5.800 unidades del producto B. Digamos que ya tenemos la información. Con eso, ahora entonces procedemos a hacer lo siguiente. Nos dice, el inventario final es el resultado de tomar el inventario inicial más las compras y las devoluciones en ventas que representan el ingreso de mercancías, menos las devoluciones en compras y las ventas que representan la salida de mercancías. Entonces, una vez calculado el inventario final, se procede al cálculo del costo de ventas tal como se plantea a continuación. Entonces tenemos, del producto A, nos dijo, ok, tuvimos un inventario inicial de 1.200 unidades. ¿Listo? Esas 1.200 unidades corresponden a 15.000 pesos. 15 millones, perdón. 15.000 pesos. A 15 millones. Eso es lo que nos valen esas 1.200 unidades. Pero compramos 8.900 unidades. Esas 8.900 unidades, perdón, yo traigo la calculadora. Entonces, digamos aquí, estos, entonces, estos 15 millones, estas 1.200 unidades, las teníamos evaluadas en 12.500 pesos cada una. ¿Listo? Entonces eso nos da 15 millones. Compramos 8.900 unidades, entonces son 111.200, perdón, 111.250.000 dividido 8.900. Entonces, estas unidades que compramos, las compramos al mismo precio, a 12.500, y me da 11.250.000. Pero de esas 8.900 unidades que compramos, devolvimos 700 unidades. Son 700, perdón, 700 unidades por 12.500, me da 8.750.000. Fletes en compras no tuvimos. Mercancía disponible, entonces tengo 1.200 unidades más 8.900 unidades que compré, menos 700 unidades que devolví, me quedaron 9.400 unidades. 9.400 unidades a cómo? A 12.500. Me da 117.500.000 pesos. ¿Listo? Y después de haber vendido las mercancías, me quedaron, definitivamente me quedaron 1.520 unidades como saldo. ¿A cómo? A 12.500 cada una. Entonces, 1.520 por 12.500 me da 19 millones de pesos. Entonces, básicamente ahí lo que hago es lo siguiente. Para calcular este costo de ventas, tomo los 15 millones más las compras, que fueron 111.250.000. ¿Listo? A eso le resto los 8.750.000 y me da 117.500.000 y le resto los 19 millones de esas unidades que me quedaron sobrando. Entonces, menos 19 millones. Me da 98.500.000. Esto es lo que se conoce como juego de inventarios y eso me da el costo de ventas. ¿Ok? Del producto A, apenas hemos hecho ese. Del producto B, pues tenemos que hacer lo mismo. ¿Listo? Entonces, en el producto B, ¿qué nos dice? En el producto B nos dice, tenemos un inventario inicial de 4.500 unidades,
y eso valen, esas 4.500 unidades valen 10.800 pesos, 10.800.000. O sea que cada unidad me sale a 2.400 pesos. ¿Listo? Em, Luego hicimos unas compras de 16.000 unidades, entonces 16.000 a 2.400 pesos me da 38.400.000, pero de esas 16.000 unidades devolvimos 100. ¿Listo? Entonces 100 por 2.400 me da 240.000 pesos. Fletes en compras no hubo. Mercancía disponible es tomar estos 4.500 más estos 16.000 menos 100. Esto me da 20.500 menos 100, me da 20.400. Entonces 20.400 por 2.400 me da 48.960.000 pesos. ¿Y el inventario final qué es? Eh, digamos que es lo que realmente me quedó después de haber vendido los productos. Entonces, en este caso, vamos a devolvernos al principio del ejercicio para determinar cuánto fue lo que vendimos del producto B. Entonces, inventario inicial, unidades compradas, unidades devueltas, unidades vendidas. Entonces vendimos 14.600 unidades del producto B. Voy a anotar eso acá. 14, bueno, producto A y producto B. Entonces del producto A vendimos 8.000 unidades y del producto B vendimos 14.600 unidades. Pero nos dice el ejercicio que del producto A nos devolvieron devoluciones en ventas, 120 unidades. Del producto B no nos devolvieron nada. ¿Listo? Y el costo del producto A es 12.500 pesos y el costo del producto B es 2.400 pesos. Entonces, volviendo a nuestro punto, entonces, tenemos acá que la mercancía disponible, o sea, lo que teníamos en total, que es sumar el inventario inicial más las compras y restar las devoluciones en ventas, me da la mercancía disponible. De esa mercancía disponible, que son 20.400 unidades, le resto lo que yo vendí de esas unidades, que fueron 14.600 unidades, y eso me da que me queda como inventario final 5.800 unidades. ¿A cómo? A 2.400 por. Y eso me da 13.920.000. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo el costo de ventas? O sea, ¿cuánto me cuesta producir esos productos, los productos B? Entonces, pues simplemente hago sumas y restas. Entonces, arranco con estos 10.800.000 más 38.400.000, que fue lo que compramos, menos 240.000, que fue lo que nos devolvieron. Eso me da 48.960.000 y le resto el inventario final, que son 13.920.000 y me queda el costo de ventas 35.040.000 pesos. ¿Listo hasta ahí? ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Perfecto, qué bien. Entonces aquí nos dice una notica, no se debe olvidar que los fletes que se pagan en la adquisición de mercancía representarán un mayor valor de la misma. O sea, si aquí hubiéramos tenido fletes, este valor se lo tenemos que incrementar a las unidades y se sube el valor, ¿ok? Por unidad. Pero como no hay, pues entonces aquí no nos afecta para nada. Listo, ¿qué más viene? Entonces, teniendo en cuenta ya la información suministrada sobre los gastos operacionales, aplicamos su distribución. ¿Qué nos decía de los gastos operacionales? Me voy a devolver hasta allá para que lo revisemos. Gastos operacionales. Nos daba estas sumas, ¿sí? Nos decía que teníamos venga, si yo aquí, ay, no lo tengo. Espérame, hago una cosita porque si no esto nos vamos a demorar más. Entonces, estos son nuestros gastos operacionales. Voy a tomar un pantallazo.
¿Y qué nos dice? Básicamente nos indica y nos muestra lo siguiente. Nos dice que los gastos operacionales de administración, son el 60% de esos 18.270.000. ¿Listo? Y el 40% son gastos operacionales de ventas. Gastos operacionales de ventas. El 40%. ¿Listo? Entonces, ya con esto. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos nuestra misma tablita, que es esta, que le tomé el pantallazo, que nos suma en total 18.270.000. Entonces, esto nos suma 18.270.000. Entonces, estos son los gastos operacionales, ¿no? Entonces, los tenemos que dividir. ¿Cuáles son gastos de administración y cuáles son gastos de ventas? Entonces, tomamos los gastos de personal que suman 12 millones. Nos dice, de estos 12 millones, 60% son gastos de administración y 40% son de ventas. Entonces, simplemente lo que hago es el cálculo. Entonces, 12 millones por 0.6 me da 7.200.000. Eso es lo que yo le llevo de estos 12 millones. La proporción de los gastos de administración son 7.200.000 y la proporción de estos 12 millones en gastos de ventas suman 4.800.000. En gastos por servicios generales sumaron 2.100.000, el 60% son 1.260.000 que son de administración y el 40% son 840 que son gastos de ventas. En gastos por honorarios, también, entonces aquí tenemos suma 1.400.000, de ese 1.400.000, el 60% son 840 que suman como gastos de administración y el 40% de 1.400.000 me da 560 que son gastos de ventas. Gastos por fletes en ventas, como me dice que son en ventas, pues no le debo cargar nada a gastos de administración porque fueron únicamente en el proceso de ventas. Entonces, se me va el 100% de estos 670.000 a gastos de ventas. ¿Listo? Gastos por provisiones. Me dice que son 710.000, entonces el 60% gastos de administración y el 40% gastos de ventas. Gastos por depreciación y amortización, me da 1.260.000, el 60% gastos de administración y el 40% gastos de ventas. Otros gastos, 130.000 pesos, el 60% gastos de administración y el 40% gastos de ventas. Sumo, ¿cuánto es el total de gastos de administración? 10.560.000 y de ventas 7.710.000. Nota, en este caso no se debe olvidar que los fletes que se pagan en la realización de ventas representan gastos operacionales exclusivos de ventas. ¿Ok? Por eso aquí no hay ningún monto. Y ya los gastos nos quedaron de esa manera. Gastos de ventas, 10.560.000 y de ventas, perdón, gastos de administración, 10.560.000 y de ventas, 7.710.000. Ya los tenemos completamente separados. ¿Listo? ¿Qué más nos dice el ejercicio que debemos hacer? Entonces, así, con la información recolectada hasta este momento, es posible calcular la utilidad contable antes de impuestos para realizar el cálculo del impuesto aplicable a la organización en este periodo. ¿Y eso cómo se hace? Pues de la siguiente manera. Entonces tenemos nuestras ventas brutas del producto A, las ventas fueron por 120 millones y del producto B fueron de 46.720.000. Yo sumo estos dos datos, ¿sí? Y el total de ventas brutas fue de 166.720.000. Devoluciones en ventas. Solamente tuve devoluciones del producto A, 1.800.000. Entonces esas devoluciones restan 1.800.000. Ventas netas me da las ventas brutas, 166.720.000. Voy a traer la calculadora. Entonces, esas ventas brutas, 166.720.000, menos las devoluciones que nos hicieron, que suman 1.800.000, me da 164.920.000, que es lo que se conoce como las ventas netas. Y a esas ventas netas le resto el costo de la mercancía vendida. Y según los cálculos que hicimos, el costo de la mercancía vendida nos daba 98.500.000 del producto A y 35.040.000 del producto B. Eso está por acá. Costo de ventas del producto A,
98.500.000, costo de ventas del producto B, 35.040.000. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos, los costos de la mercancía vendida me dan total 133.540.000. La utilidad bruta en ventas, entonces ¿cómo la calculo? La utilidad total, que fueron, bueno, las ventas netas, que son 164.920.000, le resto el costo de ventas de la mercancía vendida y me da una utilidad bruta de 31.380.000. Y a eso entonces le empiezo a restar tanto los gastos operacionales y eso me va a dar la utilidad operacional. ¿Cuánto me dio en gastos operacionales? Entonces me voy a la tablita anterior. Gastos operacionales me dieron 18.270.000 pesos. ¿Listo? Entonces, estos 18.270.000 se los resto a esta utilidad bruta. 31.380.000 menos 18.270.000 me da una utilidad operacional de 13.110.000. Y tengo que identificar cuáles fueron los ingresos no operacionales, que fueron por valor de 5.070.000. Esos me los daba el ejercicio. Unos ingresos no operacionales, que están aquí al comienzo. Qué pena que me devuelva tanto, pero es como para mostrarte de dónde sale todo el tema. Entonces aquí tenemos gastos, 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 gastos. Ok. Gastos operacionales. Ok, aquí está, ingresos y gastos no operacionales. Esos ingresos no operacionales fueron por 310.000 pesos, ¿sí? ¿Y qué más tenemos acá? Otros ingresos no operacionales, 310, pérdida en ventas, ok. Entonces, ese es el valor que me llevo aquí para este rubro. Entonces, tenemos esos ingresos no operacionales por valor de 5.070.000. Entonces, ¿qué hacemos? A esos ingresos no operacionales por valor de 5.070.000 le resto los gastos no operacionales que me sumaron 1.646.000. Entonces me da 13.110.000. Voy a traer la calculadora. 13.110.000 más los ingresos operacionales, que fueron 5.070.000, menos los gastos no operacionales, que fueron 1.646.000, me da 16.534.000 pesos. Esa es la utilidad antes de impuesto. ¿Ok? Hasta ahí vamos como en la mitad del ejercicio. Apenas hemos calculado esa utilidad antes de impuesto. A partir de la utilidad calculada, se realiza entonces la conciliación fiscal para calcular el impuesto a pagar. Básicamente en esa conciliación fiscal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cuál puede ser la renta presuntiva para pagar el mayor de los dos. Si me da más alta la renta presuntiva, sobre la renta presuntiva pago el impuesto, o si me da mayor la utilidad, pues voy a pagar el impuesto sobre esa utilidad. Entonces, ¿cómo se calcula esa conciliación fiscal? Tenemos la utilidad contable, 16.534.000, que fue lo que nos dio aquí como utilidad antes de impuestos, 16.534.000. Y tenemos los ingresos no constitutivos de renta, que fueron de 2.028.000 pesos. Le tenemos que restar los gastos no deducibles, que fueron 788.800, y eso me da una renta líquida, que es de 15.294.800 pesos. Entonces, la renta líquida es la que debemos comparar con la renta presuntiva para encontrar la renta líquida gravable. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente tomamos el patrimonio líquido del año anterior, que fueron 960 millones, que eso nos lo dio el ejercicio, le aplicamos la tarifa de la renta presuntiva, que es el 3%. Entonces, el 3% de 960 millones me da 28.800.000. ¿Cuál es mayor? ¿Esta renta presuntiva o la renta líquida? La Pues, presuntiva. perfecto. Entonces, sobre esa es que tenemos que hacer el tema. Entonces nos dice aquí, dado que la renta presuntiva es mayor a la renta líquida, esa renta presuntiva
constituirá la renta líquida gravable sobre la cual habrá que aplicarse la tasa impositiva correspondiente. Entonces, ya calculamos que digamos que tenemos una renta líquida de 28.800.000 y a ese le vamos a calcular la tasa impositiva del 33%. El 33% de 28.800.000 me da 9.504.000 pesos, que es lo que yo tendría que pagar de impuesto de renta. ¿Ok? Con esta información puede entonces procederse a la construcción del estado de resultados clasificado. Entonces ya tuvimos, básicamente, eh, digamos aquí calculamos esa renta presuntiva que es de 28.800.000 y es sobre este 28.800.000 que debemos calcular el impuesto que debemos pagar, que según el ejercicio nos decía que la tarifa es del 33%. Entonces tengo la renta líquida gravable, 28.800.000, la tasa impositiva es del 33%, entonces mi impuesto de renta a pagar es 9.504.000 pesos. Es muy alto, ¿no? Uno dice, miércoles, pero resulta absurdo que como empresario me gano, es más, no me estoy ganando estos 28.800.000, nos ganamos menos, ¿sí? Porque mira lo que fue la utilidad real fueron 16.534.000. Entonces yo realmente no estoy pagando sobre esta utilidad el impuesto de renta, sino que me lo están liquidando sobre 28.800.000. Entonces, pues imagínate, así me sale muchísimo más caro. Si hubiera tenido que pagar sobre los 16 millones, que fue realmente mi utilidad, pues yo hubiera tenido que pagar un impuesto más o menos, 16 millones, ¿cuánto fue que nos dio? 16.534.000. 16.534.000. Entonces aquí en la calculadora, aquí lo tengo, 16.534.000, ay, lo borré, por el 33%. Lo que yo tendría que pagar era 5.426.000, pero en realidad termino pagando 9.504.000 pesos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo en realidad no estoy pagando un 33%, sino que realmente lo que estoy haciendo es tomando estos 9.504.000, es lo que voy a pagar de impuesto, lo divido entre la utilidad real del ejercicio, que fueron 16.534.000. Yo lo que termino pagando es no el 33%, sino el 57.48% de impuesto. ¿Ah? Entonces, es muy alto, ¿sí? Pagar uno el 57.48% solamente en tema de impuestos es supremamente alto, pero es precisamente por esta jugadita, como diría Macías, que, que se está elevando el pago de ese impuesto, ¿ok? Estamos pagando más de la mitad de las utilidades, se la tenemos que pagar al Fisco Nacional. Y pues en realidad eso está mal, ¿sí? Eso desincentiva al empresario, un empresario que dice, no, estoy comprando pan para vender pan, o sea, si de mis utilidades le tengo que pagar más del 50% al Fisco Nacional, pues yo no estoy haciendo nada. Y eso es lo que lleva a que muchas empresas cierren, ¿ok? Pero bueno, aquí entonces vamos ya a elaborar nuestro estado de resultados. Es un estado de resultados clasificado, es decir, viene por partes. Entonces tenemos primero nuestras ventas brutas, que fueron 166.720.000, le restamos las devoluciones en ventas, que fueron 1.800.000, eso me da las ventas netas de 164.920.000. Entonces ya calculamos ventas netas, ¿listo? Ahora tenemos que calcular el costo de ventas. ¿Y el costo de ventas cómo se hace? Por el juego de inventarios. Entonces, costo de la mercancía vendida me da 133.540.000. ¿De dónde sale esto? De mi inventario inicial, 25.800.000, más las compras de inventario que hice por 149.650.000, menos las devoluciones de esas compras que hice por 8.990.000. No hubo fletes. Eh, Esto me da un total de mercancía disponible de 166.460.000 y después de lo que vendí, me quedó un inventario final que suma 32.920.000. Entonces, esto me da 166 millones, hagámoslo,
Esto me da 166.460.000 menos 32.920.000 me da 133.540.000. ¿Listo? Ese es mi costo de venta. Entonces yo tengo estas ventas netas de 164.920.000 y le resto el costo de la mercancía vendida que suma 133.540.000. Me queda una utilidad bruta en ventas de 31.380.000. Luego de eso, entonces, metemos todo lo de los gastos operacionales y los gastos de ventas. Entonces nos dice que de gastos operacionales suman en total 18.270.000. Pero aquí recuerda que el ejercicio decía que el 60% eran gastos de administración y el 40% eran gastos de ventas. Entonces, gastos de personal, y nosotros ya habíamos hecho la tablita en donde teníamos del total de gastos de personal, 7.200.000 son gastos de administración y 4.800.000 son gastos de ventas. Y así sigo sumando mis gastos por servicios generales, mis honorarios, provisiones, depreciación y otros gastos. Esto me da en gastos de administración 10.560.000. Y en gastos de ventas me da 7.710.000. Entonces tengo eso me suma eh, 18.270.000 que se los debo restar a estos 31.380.000. Voy a sumar, a hacer la resta. 31.380.000 menos, ay, menos estos 18.270.000 me da una utilidad operacional de 13.110.000. ¿Ok? Entonces, luego de esto, tengo que calcular cuáles fueron mis ingresos no operacionales y mis gastos no operacionales para poder calcular la utilidad antes de impuestos. Entonces, en ingresos no operacionales me sumó 5.070.000 que vienen de ganancias en ventas de activos fijos, 4 millones, ingresos por intereses, 760.000 y otros ingresos no operacionales, 310.000. Esto me suma 5.070.000. Y en gastos no operacionales tenemos pérdida en venta de inversiones, 540.000, gastos financieros 986.000 y otros gastos no operacionales por 120.000. Esto me suma 1.646.000. Entonces, a mi, mm, a estos 13.110.000 le vamos a restar estas cifras. 13.110.000. Entonces le restamos 5.070.000 menos 1.646.000. Eso me da, ay, mucha arepa. Tiene que sumar. Entonces, 13.110.000. 13.110.000 más los ingresos que fueron 5.070.000 menos los gastos que fueron 1.646.000. Eso me da 16.534.000 y eso es lo que llamamos utilidad antes de impuestos. 16.534.000. Y luego me dice, bueno, y calcula el impuesto de renta, pero como ya lo calculamos, que nos dio 9.504.000, que es el impuesto de renta, pero calculado con base en la renta presuntiva. Entonces, por eso es que se nos eleva. Aquí debió ser el valor, debería haber sido, ahí se me olvidó, esto era 16.534.000 por 0.33. Aquí debería haber dicho 5.456.220. Pero como la norma nos dice, usted debe pagar el impuesto sobre el mayor que le dé entre la utilidad antes de impuesto y la renta presuntiva, y como la renta presuntiva fue mayor, sobre esa renta presuntiva calculamos el impuesto y nos da un impuesto de renta de 9.504.000. Entonces la utilidad del ejercicio nos da 16 millones menos 9.504.000, nos da una utilidad de 7.030.000 pesos. ¿Ok? Ok. Y aquí, ya digamos que viéndolo completo, el estado de resultados nos queda así. Las ventas brutas menos las devoluciones nos da las ventas netas de 164 millones, le resto el costo de mercancía vendida y eso me da la utilidad bruta en ventas. A esa utilidad le resto los gastos operacionales
y le resto los gastos operacionales que los tenemos divididos en gastos de administración y en gastos de ventas y me da una utilidad operacional 31.380.000 menos 18.270.000 me da 13.110.000 de utilidad operacional. A eso le sumo los otros ingresos por 5.070.000 me da 18.180.000 y le resto los gastos no operacionales de 1.646.000 me da una utilidad antes de impuesto de 16.534.000. Le calculo el impuesto de renta sobre la renta presuntiva de 9 millones y me queda una utilidad de 7.030.000 pesos. Digamos que, como te digo, este es un ejercicio muy elaborado, ¿sí? Pero digamos que lo quise traer a colación porque es como para que ustedes se den cuenta todo lo que hay que tener en cuenta en una organización cuando somos una empresa manufacturera, cuando producimos nuestros propios productos, cuando necesitamos comprar materia prima, cuando la transformamos, cuando tenemos inventarios, cuando tenemos que calcular el impuesto sobre la renta presuntiva y no sobre la utilidad. Entonces, digamos que este ejercicio no les va a salir en el parcial, ¿sí? Esto no va a salir, esto es simplemente tema informativo como para que ustedes tengan un panorama completo sobre cómo se elabora un estado de resultados, ¿ok? De lo que sí puede salir en el examen es lo que vimos en la sesión pasada del estado de situación financiera o el balance general. ¿Cómo te pareció? La verdad estaba fuerte la clase, profe. Estaba largo, Súper. ¿cierto? No, No, pero digamos, no lo largo, sino la cantidad de operaciones que se deben hacer para poder sacar el resultado. sí, pero digamos que digamos que es un ejercicio que creé como muy, con muchas cosas, porque si te diste cuenta hasta para calcular el precio de venta, no era igual para el producto A que para el producto B. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas lo que traté fue de contemplar muchos aspectos dentro de este ejercicio para que ustedes tuvieran un panorama completo sobre a qué se van a enfrentar en la vida real en una empresa. ¿Ok? Sí, Mucho, profe. Y era un entonces poquito, el otro ejercicio de... Dime. no, perdona, te interrumpí. No, 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 señor, ya se me olvidó lo que le iba a decir. Ay, perdón, perdón. No, Pero tranquilo. lo que estaba diciendo era que este tipo de ejercicio del estado de resultados no les va a salir por ningún lado en el examen. Eso no va a entrar. Solamente el estado de situación financiera o el balance general. Pero, profe, una Dime. pregunta. La número ese es el examen, ¿no? ¿Cierto? Esa es otra actividad que tenemos que desarrollar, así como su merced nos explicó ahorita, ¿no? Perdona, es que se te escuchó entrecortado al comienzo. Ah, no, es que acá me falla el internet. Yo No, vivo por los lados de como lomitas, entonces falla el internet. ok. Es, no, yo mejor escribo por correo. Sí, sí, o si quieres, escríbeme ahí en el chat para responderte de una vez. Con eso resolvemos esa duda de una vez, no te preocupes. Es en cuanto al taller, profe, de la actividad 2, Sí, porque pues no se parece nada al primer. Hay dos actividades. sí, Yo revisando, pues yo estuve mirando este fin de semana la actividad, pero pues se tenga que hacer igual a la anterior. ok, Sí, sí me hago espérame, entender. yo Es que estoy... voy a entrar a las actividades y las miramos, ¿listo? Vale, listo. Entonces, permíteme, voy a compartir pantalla. Porque es que ahí dice hacer el estado de resultados. Ok, Pues sí, no están entonces, casi todo, digamos, todos los datos que están son bases, son básicos. Algo así, sí. Sí me hago entender, no. sí, pero espérame, nos ubicamos directamente en el ejercicio y te doy respuesta frente al tema. Entonces, son dos ejercicios los que aparecen ahí propuestos. Sí, señor. Entonces, yo- estado, unidad 2.
Quédate quieto. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Aquí tenemos el taller del estado de situación financiera. Frente a ese, ¿tienes alguna inquietud? No, no, señor. Ese no, el estado de resultados, este El sí. estado de resultado, ese es. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, en este estado de resultados, pues lo que nos toca hacer es organizar la información, tal y como la vimos hoy, Sí, señor. de cómo era la estructura de un estado de resultados. Entonces tenemos acá unos ingresos operacionales por 150 millones, tenemos unas devoluciones en ventas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué operación hacemos? Espera que Tenemos yo una... anoté. ¿Sí? Yo anoté acá. Dale, dale, qué bien. Dice que se debe restar operación, ingresos operacionales y evolución de ventas. Se debe restar. Perfecto. Entonces nos da, si tuvimos unas ventas de 150 millones y unas devoluciones en ventas, ¿cuánto fueron nuestras ventas netas? Serían 150 Menos 10. solo 50. No, las ventas fueron de 150 y las devoluciones fueron de 10 millones. O sea, 150 menos 10. 150, 140. Perfecto. Eso se llama ventas netas por 140 millones. Luego nos dice aquí, costo de ventas fue de 98 millones 400. Entonces, cuando yo ya Ya calculo, comprendí. sí, cuando yo ya calculo las ventas netas, entonces me dio 140 millones, le resto el costo de ventas, ¿sí? Y ese costo de ventas me dio 98 millones 400 mil pesos. Sí, 98 millones 400 mil. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues que a mí me toca volver a mirar la clase. No. Digamos que resolvámoslo acá. Entonces, ya nos dio aquí 150 millones menos 10 millones, me dio 140 millones de ventas netas. A las ventas netas le resto el costo de ventas. O sea, 140 millones menos 98 millones 400. Y eso me va a dar la utilidad bruta. ¿Sí? A esa utilidad bruta le voy a restar los gastos operacionales, ¿sí? Y eso me va a dar la utilidad antes de impuesto. Y luego le sumo los ingresos operacionales y le resto los gastos no operacionales y a ese total, ahí sí ya le calculo el impuesto sobre la renta. Y eso me va a dar, le calculo el impuesto sobre esa utilidad antes de impuesto. Entonces, si te das cuenta, digamos que ahí está en orden, no tienes que hacer nada fuera de lo común. Es, toma las ventas, le restas las devoluciones en ventas, le restas a ese total, a esos 140 que te dio, le restas estos 98 millones 400 y a ese total le restas estos gastos operacionales, ¿sí? Eso te va a dar la utilidad operacional y a esa utilidad operacional le sumas estos ingresos no operacionales y le restas estos gastos no operacionales, te va a dar la utilidad antes de impuesto y a esa utilidad antes de impuesto le calculas el 35% y eso te va a dar la utilidad del ejercicio. ¿Sí, sí me hice entender? Sí, profe. Prácticamente lo hizo todo. Bien, sí, sí, está en orden, no tiene nada ahí no tiene ninguna cascarita y te da muy fácil el ejercicio, entonces es simplemente saber básicamente cómo se llaman los resultados. Digamos que aquí, ingresos operacionales menos las devoluciones en ventas, eso me da ventas netas por 140 millones. Ventas netas menos costo de ventas de 98 millones, eso me da la utilidad bruta y a esa utilidad bruta le resto los gastos operacionales y me da la utilidad marginal y a esa utilidad marginal le sumo los ingresos no operacionales y le resto los gastos no operacionales y me da la utilidad antes de impuesto y a esa utilidad antes de impuesto le calculo el 35% y eso me da ya la utilidad del ejercicio. Y así es, ya queda resuelto. Utilidad del ejercicio.
Vale. Ah, está prendido. Dale, profe. Oh, qué bien. Listo, listo. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por la asistencia. Y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿no? Recuerda que el examen queda publicado en la plataforma entre el sábado tipo 9 de la mañana hasta el domingo a las 11:59 para que lo puedas responder Vale, en listo, cualquier profe. momento. ¿Listo? Listo. Vale. Bueno, te agradezco mucho la asistencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Dale, profe. Muchas gracias. Bueno, cuídate Chao. mucho y te termines de recuperar. Vale, muchas gracias. Chao. Chao.